Hola, buenas noches. Bueno, desde la Sociedad de Tracto Genital Inferior, Citología y Colposcopía del Uruguay le damos la bienvenida y agradecemos la participación de todos en esto que para nosotros es muy importante, iniciar el ciclo de charlas en vista al Congreso de Ginecología. En el día de hoy voy a estar acompañada por la doctora María Noel Pérez, ginecóloga especialista en tracto genital inferior, miembro de la directiva de nuestra sociedad, que va a estar compartiendo conmigo el, el manejo de esta charla y las preguntas que ustedes pueden hacer. Vamos a hacer actuar de moderadoras ambas. Después va a estar disertando la doctora Sandra Rivero, ya reconocida y conocida por todos, gran amiga, ginecóloga, especialista en tracto genital inferior, fellow de la ISSBD y actual vicepresidenta de la sociedad. Nos va a disertar en realidad el manejo de la microbiota vaginal y su relación con la etiopatogenia, la patología de HPV a nivel cervical. Creo que vamos a aprender mucho de Sandra. Es un tema muy desafiante para todos, del que tenemos que aprender un montón para poder también manejar en forma adecuada a estas pacientes y poder tratar de entender cosas que aún no entendemos de por qué se expresan en algunas pacientes sí, porque en algunas pacientes no las lesiones de HPV. Bueno, bienvenida Sandra. Hola a todos, muchas gracias. Muchas gracias Luciana, como siempre, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, y en el día de hoy, como ya lo dijo Luciana, ¿verdad? Vamos a hablar de microbiota vaginal y HPV. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema en el día de hoy. Espero poder aportar a todos ustedes y entender junto con ustedes un poco más la relación que existe, la influencia, ¿verdad?, de la microbiota vaginal en relación a la etiopatogenia de las lesiones cervicales. Entonces, para comenzar el tema, me pareció importante definir algunos conceptos, ¿verdad? Por lo tanto, elegí el concepto de microbiota para comenzar. Tenemos que entender que cuando hablamos de microbiota estamos hablando de un conjunto de microorganismos que viven en un mismo hábitat. Mientras que si hablamos de microbioma, este conjunto de microorganismos está estudiándose con respecto a su función. Esto quiere decir que debemos estudiar la genética del mismo. Y cuando hablamos de biofilm o de biopelículas, entonces estamos hablando de este microbioma que en su función genera un sustrato justamente para la defensa de este biofilm, que podrá ser un biofilm sano, ¿verdad? O un biofilm patológico, y entonces estamos ya frente a algo más complejo. Por lo tanto, la organización de los microorganismos se da desde un estado planctónico, ¿verdad?, en el que ellos mismos crean un sustrato que yo elegí a modo de ejemplo como este panal de abejas. Por lo tanto, vamos a ver estos microorganismos en su conjunto funcionando de esta manera y formando así el biofilm. Este biofilm tiene diferentes etapas en las que es reversible, poder evitar el crecimiento de los mismos en la 1 y 2, pero ya cuando se empieza a generar ese sustrato, ¿verdad?, este microbioma se empieza a anclar, en este caso, en lo que sería el hábitat de la vagina, llevando distintos procesos a la maduración. Y en esa maduración, al llegar en la última etapa, estas bacterias podrán liberarse como para poder seguir creciendo y desarrollándose en zonas cercanas, y así aumentar, ¿verdad?, la capacidad del desarrollo y la extensión de este biofilm. Para ello necesitarán comunicarse entre ellas, y es lo que se llama el quorum sensing, que es muy importante porque las mismas señales moleculares además actúan sobre la misma bacteria que las está generando. Por lo tanto, se les llaman que son autoinductores. Pero son autoinductores que, en el caso, por ejemplo, del biofilm patógeno, expresarán factores de virulencia en las bacterias patógenas y coordinarán la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuándo es saludable una microbiota? ¿Es igual a lo largo del tiempo? ¿Por qué cambia? ¿Cuándo cambia? ¿Existe un equilibrio en la microbiota? Bueno, intentaré responder todas estas preguntas, ¿verdad?, en el desarrollo del tema. Para comenzar, entonces, decirles que existen barreras naturales anatómicas, y entre ellas lo primero que encontramos para limitar justamente el hábitat de estas bacterias es la vulva, que en el caso, ¿verdad?, de ser una vulva normal, como en este caso, va a coaptar el hiato vulvovaginal, cerrando entonces ese hiato a través de los labios mayores y menores. En el caso
de que esto sea modificado, como por ejemplo, como lo ven acá, ¿verdad?, en una cirugía radical de vulva, ese hábitat va a quedar en comunicación con el hábitat de la vulva. Y sabemos que cada uno de los hábitats tienen diferentes microbiotas. Es decir que además de las barreras anatómicas, encontramos barreras naturales, fisiológicas, como el moco cervical y el biofilm, que también jugarán un papel importante en el desarrollo de este biofilm, en este caso saludable. En cuanto al moco cervical, lo que hace justamente es una función de barrido de mecánica de descarga, además transporta sustancias bioactivas con actividad antimicrobiana, como la lactoferrina, que todos conocemos y sabemos que compite por el hierro, las lisocimas, que van a alisar las membranas celulares, las defensinas, que van a permeabilizar las mismas para lograr aumentar, ¿verdad?, la muerte de estas bacterias, y él también llevará a cabo una función inmunitaria a través de los anticuerpos. Por lo tanto, el microbioma no ocupa simplemente un espacio en el cuerpo, sino que es esencial para varios aspectos del desarrollo normal a través de las interacciones con el sistema inmunológico de la mucosa. Y a esto se le llama inmunorregulador. ¿Cómo interactúa y cómo inmunorregula? Los lactobacilos, que son las principales componentes de la microbiota normal, interactúan con el sistema inmunológico en ese hábitat, ¿verdad?, formando y produciendo así los anticuerpos en el moco cervical. Y el anticuerpo más producido es la IgA, que es un anticuerpo que cumple un importante rol en la respuesta adaptativa humoral a través de la formación de complejos antígenos-anticuerpos que deberán ser aclarados, y como sabemos, estos anticuerpos deberán ser unidos a un receptor en la membrana del epitelio vaginal, entonces transformando, ¿verdad?, y permitiendo la activación de funciones citotóxicas y la fagocitosis de estos complejos inmunes. Pero fíjense qué interesante, en el caso del HPV no se ha encontrado un receptor celular FC que permita bloquear la infección viral. Por lo tanto, el HPV puede entrar en la célula del epitelio vaginal y de esta manera suprimir la producción de citoquinas, que son proteínas mediadoras de la respuesta inmune, alterando la dinámica microbiana en el microambiente cervical. Por lo tanto, vean el rol que tiene de importancia el moco cervical, al que muchas veces no le damos esa importancia, y que debe entonces de estar en forma intacta. Pero también hablamos de que el biofilm es parte de esta barrera natural fisiológica, que está representado fundamentalmente por los lactobacilos, que mantendrán un pH vaginal adecuado entre 3,8 y 4,5. Es decir, que la microbiota vaginal, cuando la pensamos, tenemos que pensarla en forma dinámica, en forma compleja, porque como vamos a ver está formada, ¿verdad?, no solamente por bacterias, también puede estar formada por elementos fúngicos, y deberán estar en equilibrio para el buen funcionamiento de la misma. En cuanto al dinamismo, este dinamismo está generado, como sabemos, en las distintas etapas etarias por el crecimiento de este epitelio vaginal, sobre todo en la etapa de la madurez sexual y del embarazo, donde la estimulación estrogénica producirá mayor concentración de glucógeno. Este glucógeno es el sustrato para que los lactobacilos puedan producir ácido láctico. Y es así que el pH de la vagina se encontrará en rangos de 4 a 5 o de 3,5 a 4,5, como vemos ahí esquematizado en el embarazo, pudiendo encontrar pHs aumentados en la posmenopáusica y en la niña. Pero además la complejidad está dada porque simultáneamente van a crecer diferentes especies, aerobias y anaerobias. Y la modulación del crecimiento de estas especies estará dada por los lactobacilos, por ese pH ácido, por las bacteriocinas, por el peróxido de hidrógeno que contrarrestarán el crecimiento y la adhesión de bacterias patógenas. Además protegen contra la colonización de patógenos de transmisión sexual. Es decir, que los lactobacilos se trabajan en forma de mutualismo, se ven beneficiados tanto este tipo de bacterias como el epitelio vaginal. Y lo que yo intenté esquematizar en esta imagen, ¿verdad?, que es bastante caricaturesca, es que hay una interferencia en la colonización de la mucosa por la adherencia de la superficie a la mucosa de los lactobacilos, ya hablamos de la producción de compuestos antimicrobianos, y además la coagregación con patógenos potenciales. Pero ¿qué sucede cuando se rompe este equilibrio
que es realmente bastante frecuente, ¿sí? Y que puede estar dado por diversas entidades, ya sea el estrés, la toma de antimicrobianos, en los hábitos higiénicos, el lavado frecuente, las duchas vaginales, la toma misma de anticonceptivos, ¿verdad? Que va a cambiar también el pH vaginal, en este caso sería a favor, pero en el caso de dejar, ¿verdad? Estos anticonceptivos baja, ese pH aumenta, baja la cantidad de producción de ácido láctico. Bueno, en realidad lo que sucede es que se lleva a desórdenes en la microbiota y se instalan las patologías endógenas, las bien conocidas vaginosis bacteriana o las vaginitis aeróbicas, que son menos frecuentes, pero que también se ven, y vamos a ver qué rol cumplen entonces en la infección por el HPV. Pero ¿cómo estudiamos la microbiota cuando necesitamos? Porque vemos que hay un desorden, porque vemos que la paciente tiene clínicamente, ¿verdad?, signos que nos hacen pensar que esa microbiota ha roto su equilibrio. Históricamente, las dos maneras de estudiar esta microbiota se correspondían con el cultivo, ¿verdad?, donde se podían ver la formación de colonias, y a través de la morfología entonces se hacía diagnóstico de tipo de bacterias, o a través de la microscopía con la morfología también bacteriana. Pero últimamente las nuevas técnicas moleculares han hecho un gran avance en lo que es el conocimiento de la microbiota de la vagina. Y es así entonces que a través de la secuenciación del genoma, en este caso en las bacterias, la amplificación del gen 16S ARN ribosómico, al que se le ha llamado cronometrador de la vida, porque se mantiene desde hace muchísimos años igual, intacto, en forma estable, digamos, solamente con variantes a nivel inicial y terminal, y en algunos, justamente estas variantes, son las que generan los nuevos taxones o las nuevas bacterias, la identificación de nuevas bacterias. Por lo tanto, esta herramienta ha sido fundamental en el crecimiento del conocimiento de lo que son las bacterias que habitan, ¿verdad?, la vagina. Y así, de esta manera, se clasifica la microbiota según la predominancia del tipo de lactobacilo o la no predominancia de los mismos. En este estudio, muy interesante, que se realizó en el 2011, fue realizado por Jacques Ravel, un estudioso de la microbiota, él estudió entonces el microbioma vaginal de mujeres en edad reproductiva, en un grupo de 396 mujeres de diferentes grupos étnicos, ya sea blanco, negro, hispano y asiático. ¿Y qué fue lo que encontró? Él pudo clasificar entonces en 5 grupos, de acuerdo en 5 tipos de estados comunitarios, de acuerdo a la predominancia de los lactobacilos. Es así que en el grupo 1 la predominancia correspondía al Lactobacillus crispatus, en el 2 al Gasseri, en el 3 al Lactobacillus inner, en el 5 al Lactobacillus jansseni, y fíjense que en el grupo 4, que he dejado para último, no encontró predominancia de los lactobacilos, sino una combinación de anaerobios estrictos y facultativos, como Prevotella, Atopobium, Mobiluncus y Garnerella. Y si ustedes recuerdan, estos gérmenes, estos microorganismos, son parte de lo que es la vaginosis bacteriana, este complejo, ¿verdad?, de polimicrobiano, formado por el grupo GAM, de Garnerella, anaerobios, Mobiluncus y Mycoplasma, entonces integra el síndrome de la vaginosis bacteriana. A través de las tecnologías moleculares se han agregado otros, dentro de los más significativos Atopobion y Escherichia, que no podían ser cultivados, como dijimos, porque realmente estos gérmenes, ¿verdad?, son anaerobios y era muy difícil de lograr identificarlos. Pero entonces es importante tener en cuenta que para hacer diagnóstico de vaginosis bacteriana tenemos que tener en cuenta las características del flujo, determinar el pH, que va a ser mayor a 4,5, lo cual es lógico porque en la vaginosis bacteriana, que sería, ¿verdad?, este grupo 4, donde no predominan los lactobacilos, al no predominar y no realizar la función de secreción de ácido láctico, el pH aumenta más de 4,5. La prueba de aminas positivas, en el examen en fresco, que muchas veces no lo vemos, no lo notamos o no lo hacen, ¿verdad?, en lo que es de rutina en el laboratorio, y hay que pedirlo, es importante porque podemos ver las clue cells, que son las células del epitelio vaginal, tapizadas por este grupo de bacterias polimicrobianas. Pero fíjense que en la vaginosis no va a haber polimorfonucleares en cantidad, porque tampoco existe un elemento de inflamación.
En la coloración de Gram vamos a ver cocos bacilos Gram negativos y, como ya dijimos, la ausencia de lactobacilos. A destacar de esto entonces, y que se corresponde con ese grupo 4 que encontró Jacques Ravel, el pH va a estar aumentado y va a haber un desplazamiento de lactobacilos, que yo se los puse de esta manera para que no lo olviden. Entonces, ¿qué más hizo Jacques Ravel en este estudio de clasificación de la microbiota? Él lo que hizo fue alinear con el puntaje de Nugent, que para el diagnóstico de vaginosis bacteriana sabemos que la mayoría de los clínicos están de acuerdo con una puntuación de 7 o más y con 3 o menos para una microbiota normal. Este puntaje se usa a través de la morfología de las diferentes bacterias encontradas, los lactobacilos, garnerelas y bacilos curvos, y entonces estos puntajes claramente hablan de vaginosis bacteriana o microbiota normal. Pero no está claro el significado de la microbiota intermedia en la puntuación de 4 a 6. ¿Y qué encontró entonces cuando fue a hacer esta alineación de los grupos de los tipos de estados comunitarios? Que en el que predominaba Lactobacillus crispatus, que recuerden era el grupo 1, en el que predominaba Lactobacillus jenseni, que era el grupo 5, se encuentra predominantemente en mujeres con puntuación de 0 a 3. Es decir, que esto hablaría de que existe una normalidad, ¿verdad? Hablábamos de que era microbiota normal. Mientras que en el Lactobacillus inner el mismo se podía encontrar en proporciones elevadas en todas las categorías, es decir, en el grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero sobre todo se encontraba en el que tenía un puntaje de 7 a 10, que se corresponde con el grupo 4, o lo que sería la vaginosis bacteriana. Porque justamente el Lactobacillus inner, como vamos a ver, es muy inestable y puede pasar de un tipo comunitario 3 a 1,4. ¿Qué sucede en el grupo 4? Lo mismo que ya dijimos, ¿verdad? El puntaje que encontró es de 7 a 10, que corresponde a la vaginosis bacteriana. Con respecto al puntaje intermedio, ¿cómo se explica entonces? ¿Cuáles son los grupos que podrían incluirse en ese puntaje de 4 a 6? Bueno, la vaginitis aeróbica podría explicar estos aspectos no claros de la vaginosis bacteriana, es decir, la llamada vaginosis bacteriana inflamatoria. También podría explicar el fallo del tratamiento con metronidazol, que sabemos que es justamente el tratamiento convencional de las vaginosis bacterianas. Por lo tanto, este grupo intermedio se cree que puede ser un grupo mixto, que puede incluir tanto a mujeres con vaginitis aeróbicas asociadas a la vaginosis bacteriana. Y si recordamos cómo hacemos diagnóstico de vaginitis aeróbica, también sabemos que está representada principalmente por el Streptococcus agalactiae, que es el 5% de los cuadros clínicos de vaginitis y se ve con mayor frecuencia en mujeres que toman anticonceptivos por tiempo prolongado. Fíjense ustedes que el diagnóstico se hace de la misma manera, con un pH elevado, mayor a 4,5, con un flujo que es muy similar, con lactobacilos que están descendidos en el examen en fresco. Esto claramente podría corresponder a un diagnóstico de vaginosis bacteriana que nos llevaría al fracaso terapéutico. Pero hay que tener en cuenta que estas mujeres tienen una vulvovaginitis marcada. O sea que es muy importante la historia clínica, observar, ¿verdad?, cuáles son los signos y los síntomas de la paciente, porque la clínica es soberana en este sentido. El diagnóstico, a diferencia de las vaginosis bacterianas, estaría dado entonces por una flora cocoide o cocobacilar, con una respuesta inflamatoria positiva, con polimorfos nucleares mayor a 10 por campo, y con células parabasales encontradas, cuando realmente esta vaginitis es severa, y habla entonces de signo de severidad. Pero ¿qué sucede con respecto al rol del pH en la detección del HPV? ¿Sí? ¿Tiene algún rol el pH ácido en la vagina? Bueno, se ha visto que está relacionado, un pH ácido está menor a 5, con obviamente una mayor formación de ácido láctico, y esto evitaría la infección por HPV, mientras que el pH mayor a 5 estaría relacionado con las infecciones por HPV. Acá hay estudios que demuestran que un pH menor a 5 tiene un riesgo menor, un 10% menos de riesgo en la infección de HPV, y otros hablan además de que este pH ácido estaría también interviniendo en las respuestas, ¿verdad?, proinflamatorias, estimulando la respuesta antiviral. ¿Cómo se correlacionan estos
tipos de estados comunitarios y el pH en este estudio de Ravel. El grupo 1, en el que encontrábamos que tenía un puntaje de 0 a 3, que corresponde a una microbiota normal, tiene un pH medio aproximadamente de 4. Es el más bajo de todo el pH encontrado más bajo de los 5 grupos. Mientras que en el grupo 4, que recuerden que es el que no tiene lactobacilos, el pH evidentemente era el que estaba más alto, con un promedio de 5.3. En el resto de los grupos se encontraba entre 4 y 5. ¿Qué más sabemos de estos grupos? ¿Cómo secretan y cómo producen, ¿verdad?, el ácido láctico? El Lactobacillus iners, como vemos, tiene una producción muy baja, ¿sí?, baja o mínima, de ácido láctico. También sucede así en el grupo 4, que en algunos estudios es dividido, ¿verdad?, en A y B, de acuerdo a ver si tienen o no alguna componente de lactobacilos. Pero vean que en los dos, o sea, lo que sería el grupo 4, hay muy baja producción de ácido láctico. Y esto se relaciona evidentemente con el estado polimicrobiano y la ausencia de lactobacilos. ¿Cuál es el rol de los lactobacilos? Puede ser entonces que diferentes lactobacilos tengan diferentes roles de secreción, y cuál es la secreción de ácido láctico que producen. Si vamos a lo que es la formulación del ácido láctico, se estudió y se vio que lo que se encuentra también a nivel de las diferentes comunidades microbianas es una diferente secreción de ácido láctico. Les puse esta imagen para que recuerden lo que eran los isómeros, que es la misma formulación química, pero con los grupos hidroxilos, ¿verdad? Es la misma formulación química en el espacio, pero que cambian algunos componentes en el espacio, a derecha o a izquierda. Y esto hace que el funcionamiento de los mismos sea diferente. Se le ha llamado L-lactato y D-lactato a cada una de las formas isómeras. En el epitelio vaginal se secreta el 20% y en forma de L-lactato del ácido láctico. Fíjense que el resto del ácido láctico es producido por la microbiota, a partir del glucógeno. Y esta microbiota produce principalmente la predominancia de D-ácido láctico. ¿Cuál es la función del D-ácido láctico? Entonces, me interesa saber cómo funciona, ¿verdad? Y por qué protege o no, ¿verdad? El ácido D-láctico se ha visto que está relacionado a una menor capacidad del HIV para atravesar el moco cervical. O sea que actuaría, ¿verdad?, a nivel del moco cervical, como dijimos hoy, en conjunción con las inmunorespuestas, ¿sí? y evitaría la capacidad del HIV a penetrar, ¿verdad?, en el cuello del útero, o infectar todo el hábitat de la vagina. Lactobacillus iners, que vimos que era un lactobacillus bastante inestable, que la producción es muy baja de ácido láctico, no solo es baja, sino que produce entonces el isómero L-láctico. No es el isómero justamente que disminuiría la capacidad de la penetración de virus, como se estudió en el HIV. Y entonces nos interesa saber en las mujeres hispanas cuál es la prevalencia, ¿verdad?, de tipos comunitarios de acuerdo a esta clasificación de Jacques Ravel. Y se vio también en un estudio integrado por Ravel, que en las mujeres hispanas correspondía al 40%, ¿sí?, la comunidad de tipo 4. Que es la polimicrobiana. O sea que es bastante relevante y es muy importante, ¿verdad?, la prevalencia de esta comunidad 4 con ausencia de lactobacilos. Pero bueno, en el tiempo, ¿verdad?, a medida que ha pasado el tiempo y se han desarrollado nuevas técnicas, se ha visto la relación entre lo que son los cánceres y los microorganismos, ya sea en forma única o múltiple. A nivel del cuello del útero es clara la etiología del HPV, y entonces nos preguntamos por qué, si tantas mujeres se infectan con HPV, no todas llegan al cáncer de cuello de útero. Todos conocemos muy bien esta gráfica, sabemos que la infección de HPV se produce principalmente a nivel de las adolescentes, que hace un pico de infección, pero no todas ellas van a la persistencia del HPV, sino que tan solo unas pocas, y menos todavía al precáncer y al cáncer. 50% de las infecciones por HPV se aclaran en el correr de 6 a 18 meses. Y en el 90% aproximadamente el virus se vuelve indetectable. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la persistencia? Bueno, sabemos que hay factores del hospedero y hay propios del HPV.
En este caso, nos corresponde estudiar los factores del hospedero, ¿verdad? Como es el microbioma vaginal. Y sabemos de la correspondencia con el hábito tabáquico, a mayor riesgo de infección de HPV, con el comportamiento sexual, con la inmunidad, la inmunodepresión o la inmunosupresión, ya sea HIV, trasplantes renales u otros, con los polimorfismos genéticos, que lo que producen justamente es una disfunción de muchas proteínas, como pueden ser, por ejemplo, los anticuerpos, ¿verdad? Como para poder proteger de la infección por HPV. Y ahora se está estudiando entonces el microbioma de la vagina. Vamos entonces cerrando este puzzle, ¿verdad? Y terminando con algunas de las partes. Y existe evidencia emergente de que una microbiota con mayor diversidad y menor participación de los lactobacilos participa en la adquisición y en la persistencia del HPV, que lleva al desarrollo de precáncer y cáncer de cuello uterino. Y para esto se han estudiado entonces, y sabemos que el cáncer es una enfermedad que en definitiva es una enfermedad que se transmite como perfiles metabólicos, se ha desarrollado lo que son las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas lo que hacen justamente es el estudio de diferentes moléculas, ya sea de los genes, la genómica, del ARN mensajero, la transcriptómica, las proteínas, la proteómica y los metabolitos en la metabolómica. ¿Para qué? Para poder entender entonces el fenotipo de esta enfermedad. En este estudio que se realizó justamente para tratar de aclarar o ver qué es lo que sucede en la interacción entre la microbiota y el HPV, la inflamación y el cáncer, me pareció que quedaba bastante claro, y les voy a ir señalando con el puntero, ¿verdad? Cómo ellos lo que hicieron fue ver qué sucedía en las mujeres que no tienen infección por HPV, las que tienen infección por HPV, y que a su vez son lesiones preneoplásicas desde un elesil hasta un cáncer. Vean ustedes con respecto a la microbioma de la vagina, que sería en esta franja. Está representado en este círculo, en rojo, los lactobacilos dominantes, y en celeste la predominancia de no lactobacilos. En la mujer que no está infectada por HPV, encontramos la predominancia de un microbioma con muchos lactobacilos. Mientras que a medida que la mujer se infecta y avanza en la enfermedad, entonces avanzamos con lo que es este porcentaje, ¿verdad?, de lactobacilos no dominantes. Lo mismo hicieron con los diferentes perfiles, como hablábamos hoy del metaboloma, y entonces estudiaron los lípidos, aminoácidos, los péptidos y nucleótidos en el correr, ¿verdad?, de la infección, y lo que sí vieron es que hay un aumento en la cantidad de lípidos bastante significativa. Lo mismo con los aminoácidos, los dipéptidos, y los nucleótidos descienden, los nucleótidos con respecto a los cambios inflamatorios descienden claramente. Vean que en este triángulo, ¿sí?, está representado cómo va avanzando a medida que avanza la enfermedad el pH vaginal, o sea que ellos también encontraron una relación entre lo que es el aumento del pH, ¿verdad?, un pH más básico, y así también encontraron una relación muy importante en lo que son los cambios inflamatorios en el cáncer. En este mismo estudio, entonces, se encontró que mayor diversidad de microorganismos con menor frecuencia de presencia de lactobacilos saprofíticos, entonces, lleva a una infección, o a favorecer la infección por HPV. Se propuso también, en especial, Schneesia como un posible marcador de infección por HPV, porque fue una de las bacterias más encontradas justamente en los perfiles metabólicos que corresponden al cáncer. Pero también hay metaanálisis, ¿verdad?, que analizan muchos ensayos, y lo interesante de este metaanálisis es que compara múltiples tratamientos, ¿sí?, en comparaciones directas y comparaciones indirectas con ensayos controlados, aleatorizados. Y fíjense que ellos lo que hicieron fue, en este metaanálisis, relacionar la microbiota y el HPV comparando con estas especies, la no lactobacillus y el lactobacillus iners, que justamente son los que nos interesa estudiar, ¿verdad?, por un pH aumentado, con la Crispatus, que estaba entonces definida como una microbiota normal a través del puntaje de Nugent menor a 3, y por la cantidad de ácido láctico que secreta. ¿Y qué fue lo que vieron en estas dos especies?
que existía 3 a 5 veces mayor riesgo de cualquier tipo de HPV. Pero si pasamos a analizar, además, solamente el riesgo con los HPV de alto riesgo, ahí vemos que tiene 2 a 3 veces más riesgo de HPV de alto riesgo, de generar un HSIL y de generar además un cáncer de cuello de útero. En otro estudio también se compararon en esta revisión sistemática, se establecieron factores predisponentes y protectores. Dentro de los protectores encontramos los tipos comunitarios que claramente tienen predominancia de los lactobacillus, excepto el de lactobacillus iners, que recuerdan que secretaba poco ácido láctico, pero además el L-ácido láctico, que no estaba a favor, ¿verdad?, de una protección contra la infección de HPV. Además encontraron que como factor protector, los niveles altos de estrógenos protegen de la disbiosis justamente por la metabolización de los glucógenos, como explicamos al inicio, y evidentemente las barreras anticonceptivas también son un factor protector. Y en los factores predisponentes encontramos todas estas bacterias que están dentro del tipo 4, por eso ellos ponen además el tipo 4, por separadas, ¿verdad? O tipo 4 todas juntas, la disbiosis vaginal y el lactobacillus iners. Y la pregunta que se hicieron, obviamente, muchos investigadores es si esto es una casualidad o es causalidad. Es decir, hay una tendencia por tener una disbiosis a adquirir una infección por HPV. En este otro metaanálisis se estudiaron 100.049 mujeres con disbiosis y se vio el riesgo de cáncer cervical. Este metaanálisis respalda la causalidad de la disbiosis en la adquisición, la persistencia y el desarrollo de las lesiones preneoplásicas y neoplásicas de cuello uterino. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos intervenir para tratar de disminuir otro de los cofactores, ¿verdad?, que podrían llevar a que las mujeres se infectaran por el virus de HPV y desarrollaran un cáncer de cuello de útero? Bueno, veamos, en la evolución el tratamiento comenzó por ser sintomático, después se descubrieron los antimicrobianos y se realizó tratamiento etiológico con antimicrobianos, y por último ahora existen los inmunomoduladores, que tienen un rol muy importante en lo que hablábamos de activar, ¿verdad?, lo que es el sistema inmunitario. Por lo tanto, habla de la autorregulación de los procesos del sistema defensivo. ¿Existen grupos de antibióticos con actividad inmunomoduladora? Sí, existen. Todos estos tienen actividad inmunomoduladora, pero todos ellos actúan solamente contra aerobios y no actúan contra los anaerobios. Existe un grupo, que es el de las lincosamidas, que está representado fundamentalmente por la clindamicina, que sí actúa a nivel de los anaerobios, que es lo que necesitamos, ¿verdad?, para actuar en las disbiosis. Así que actúan en bacterias anaeróbicas, favorecen, ¿verdad?, la actividad de los fagocitos, y además tienen también el plus de actuar a nivel de lo que son los biofilms, como hablábamos al inicio de esta presentación, que dijimos que se establecían un sustrato, estas bacterias, que justamente las hacen muchas veces resistentes. Bueno, la clindamicina actúa también en lo que son los biofilms. Cuando tratamos las vaginosis bacterianas convencionales, sabemos que como tratamiento de primera línea tenemos al metronidazol y la clindamicina, que se puede dar bioral o local. Lo que sucede es que cuando damos metronidazol, vuelve otra vez a surgir, porque se han hecho estudios, una nueva biopelícula formada por Gardnerella vaginalis y Atopobium vaginalis en muchos casos, lo que hace el diagnóstico de vaginosis bacterianas recurrentes. Y lo que se vio también es que estas vaginosis bacterianas justamente eran recurrentes porque existe una resistencia del Atopobium vaginalis al metronidazol. Por lo tanto, los regímenes recomendados, sabiendo que la clindamicina puede atravesar el biofilm, que tiene acción sobre los anaerobios, que tiene un efecto inmunomodulador, es el de clindamicina 300 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, o los óvulos de 100 miligramos por vía vaginal, todos los días, ¿verdad?, durante 3 a 7 días. Con respecto al tratamiento en la vaginitis aeróbica, que también vimos estaba asociada, ¿verdad?, con una disbiosis, con un pH aumentado y con una disminución en los lactobacilos,
Como vimos que el germen más frecuente es el Streptococcus galactiae, entonces estaría dirigido al mismo mediante el tratamiento con amoxicilina clavulánico o moxifloxacina 400 miligramos vía oral por todos los días durante 10 días, y además podemos agregar en las pacientes posmenopáusicas estrógenos locales. ¿Qué sucede con el tratamiento empírico? Podemos realizar tratamiento empírico siempre eligiendo entonces un antibiótico que tenga ese efecto, ¿verdad?, de inmunomodulación, justamente porque no sabemos si estamos tratando una vaginosis bacteriana o una vaginitis aeróbica, ¿sí? Y contemplaría, si es en el caso de la vaginitis aeróbica, contemplaría los microorganismos que en ella están. Además, se puede usar en las embarazadas, favorece que la microbiota intermedia, que es esa microbiota que está, ¿verdad?, que puede pasar a ser una disbiosis, evolucione a la microbiota normal. Y hablamos mucho de los lactobacilos, y dijimos que tienen una función muy importante en la acidificación del pH como inmunoreguladores. Entonces, ¿podemos dar lactobacilos? ¿De qué manera podemos darlo en el tratamiento? ¿Y cuál es la acción que van a producir? Bueno, la acidificación de la superficie, como ya se demostró, la prevención de la adherencia de patógenos, la producción de vitaminas e inmunomoduladores, y además tiene una acción sinérgica con el sistema inmunológico del huésped. Hay estudios, ¿sí?, que se realizan, lo que vieron fue que si había o no una ventaja en dar antibióticos con los lactobacilos. Se estudió el metronidazol con lactobacillus rhamnosus y con Reuteri, y se trató con éxito el 88% de las pacientes con vaginosis bacterianas en este estudio, comparándose con una tasa de recuperación de tan solo un 40% en aquellas que recibieron solamente metronidazol. Pero también hay metaanálisis sobre el tratamiento con lactobacilos en las vaginosis bacterianas. Y en este se valoró la eficacia de los probióticos, ya sea como cotratamiento de las vaginosis bacterianas en mujeres adultas o solos. Se incluyó un total de 12 ensayos clínicos. Reclutaron 1.304 mujeres, en 8 se asociaban con antibióticos y probióticos, y en el resto solamente de estos grupos con probióticos. Se siguió durante un periodo de 4 semanas a 6 meses, y se analizó por subgrupos. Lo que se vio es que se mantenía el beneficio, ya sea en aquellas pacientes que se daba en cotratamiento con los antibióticos, o que se trataba en forma aislada, ya sea por vía oral o a nivel tópico. Lo otro que se vio muy importante es que se perdía la eficacia descrita cuando se estratificaba por tiempo de seguimiento superior a un mes. Es decir, que el tratamiento puede hacerse con los antibióticos, y esto tengo que aclarar que los lactobacilos no deben ser tomados vía oral, ¿verdad?, en el mismo momento, sino que tiene que haber un periodo de unas 2 horas aproximadamente, alejados uno del otro, lógicamente, porque los antibióticos entonces podrían destruir también los probióticos que estamos, ¿verdad?, generar un efecto negativo, así que 2 horas de separación, pero se puede dar junto con los antibióticos, o solamente podrían ser administrados por vía oral. Por un mes, sin duda, tendría beneficio. Pensamos entonces cuál es la dosis, ¿verdad?, que tenemos que dar. La dosis requerida, hay estudios también sobre esto, se habla de más de 10 a la 8 organismos viables por día. En suma, existen nuevas técnicas de estudio de la microbiota que nos abren una puerta al conocimiento del microbioma para ayudarnos en el entendimiento del rol frente a los cambios oncogénicos por patógenos como el HPV, y para existir una relación entre la disminución de lactobacilos y la persistencia del HPV. Pero el mayor conocimiento del microbioma apunta al tratamiento con probióticos como herramienta valiosa para la interacción entre el huésped y el patógeno en la disminución del potencial oncogénico del HPV. Con esto termino y les agradezco entonces su escucha. Espero haber podido aportar sobre este tema que me pareció bastante complicado. Bueno, Sandra, en primer lugar, felicitaciones. Me parece un tema extremadamente difícil, complejo, muy difícil de entender para nosotros, más que nada los clínicos, que sabemos poco de lo que es la microbiología, y bueno,
y esto ahora creo que nos vamos a tener que poner un poco más a tiro para poder entender por qué algunas pacientes, como vos decís, al ser tan frecuente el HPV, hacen lesiones y otras no, cuando capaz que todo el resto de factores de riesgo los comparten, y realmente todos tenemos pacientes que se han vacunado, pacientes jóvenes, que capaz que tienen bajo número de parejas sexuales, una cantidad de cosas, y no entendemos por qué hace a veces el HSIL. Me parece un tema muy complejo, muy difícil a veces para nosotros de digerir del todo, incluso ya cuando entramos a los nombres de los lactobacilos es complejo, pero creo que de a poquito todos, no solo los que nos dedicamos a TGI, sino todos los que hacemos ginecología, vamos a tener que ir ayornándonos para poder incluso entender a aquellas pacientes que tienen infecciones resistentes a los tratamientos, o que capaz que cumplen el tratamiento y hacen múltiples recidivas, y más que nada también en esto, lo que es la infección de HPV, que creo que para todos hay mucho para aprender todavía, que no está claro, hay cosas que no logramos entender por qué se producen en algunas pacientes sí y en otras no, para no ser reiterativa, las lesiones. Así que te felicito. No sé, María Noel, a ver si vos te parece algo importante, más que felicitarlas a Sandra, que creo que sintetizó, si bien en lo largo de tu charla sintetizaste cosas que son extremadamente largas y complejas. Y bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Sandra, como siempre, excelente, brindando una charla que es imposible dejar de prestar atención, porque todos son conocimientos, incluso nuevos para todos nosotros, porque como bien decías, Luciana, es un tema que no conocemos ni los ginecólogos ni los especialistas en tracto genital inferior. Me parece sumamente importante empezar a estudiar el microbioma vaginal, y es fantástico que podamos hacer charlas sobre esto y que haya tanta gente interesada también en el tema. Tenemos algunas preguntas. Acá la doctora Ilarramendi, por ejemplo, te pregunta, Sandra, ¿qué probióticos recomendás? Que es más o menos con la pregunta de la doctora Bustamante, que también pregunta si hay algún probiótico vía oral que contenga los lactobacilos presentes en el tracto genital inferior. No sé, Sandra, si podés contestar. Sí. En realidad los lactobacilos más estudiados son el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus reuteris, el Acidophilus, que está en vagina, pero creo que para responder esa pregunta de cuáles son los probióticos más recomendables, en realidad es importante tener también en cuenta esos probióticos, cómo han sido conservados, cómo están encapsulados, si tienen cápsulas, por ejemplo, es importante entender que estos lactobacilos están en una cápsula, muchas veces, que es lo que tomamos, ¿verdad? Deshidratados. Esta deshidratación tiene un tiempo, evidentemente, en el cual los lactobacilos pueden vivir, para hacer, a pesar de que están deshidratados, ¿verdad? Una vez que uno los toma, se activan. Para que esto suceda, la deshidratación tiene que ser mediante la liofilización, es el mejor método, o sea que como recomendar qué tipos de lactobacilos tendría que ser lactobacilos liofilizados, ver que sean cápsulas gastroresistentes, tienen que estar en un ambiente menor a 22, 24 grados, porque el aumento de la temperatura también hace que provoque mayor humedad en los lactobacilos, y el hecho de aumentar esa humedad los hace menos viables cuando los tomamos. O sea que hay un montón de condiciones que harían que estos lactobacilos pudieran ser viables o no al momento de tomarlos. Si se refieren al tipo específico de la especie, como les dije, el Acidophilus, el Rhamnosus, el Reuteris están bien estudiados, y se sabe que pasan al hábitat de la vagina, porque así como tenemos infecciones urinarias, ¿verdad? O infecciones vaginales que están favorecidas por el pasaje de microorganismos desde el tracto digestivo hacia el hábitat de la vagina,
Se piensa que al tomarlos estos lactobacilos también pasarían entonces a la vagina y podrían colonizar la vagina. Sandra, antes de pasar a otra pregunta, acá en nuestro medio, ¿podemos acceder fácilmente a esos tipos de probióticos? Sí, sí, tenemos, Sin entrar en detalle en las marcas, sí, pero sí, digo, sí, pero sí, tenemos facilidad. tenemos facilidad para mejorar, inclusive mejorando lo que es la microbiota del intestino, también mejoramos la microbiota vaginal. Bien. Acá nos preguntan si la clase queda grabada, y sí queda grabada, y la vamos a colgar posteriormente en lo que es la página de la sociedad, que claramente los invitamos a todos a que la visiten, y bueno, en primer lugar eso. El doctor Requi nos está poniendo aquí que no le queda muy clara en realidad la relación entre la microbiota y la infección por HPV. Creo que para resumir, lo importante es que tenemos que tratar las disbiosis, porque las disbiosis están generadas justamente por una microbiota que es pobre en lactobacilos o que no hay lactobacilos. Los lactobacilos son fundamentales en lo que es la microbiota saludable para evitar el ingreso de la infección por el HPV, mediante los métodos que expliqué, la acidificación, ¿verdad?, del moco, por lo tanto el pH ácido, las distintas funciones que tienen los lactobacilos en lo que es la defensa, ¿verdad?, del ingreso de patógenos, y entre ellos está el HPV. Las disbiosis lo que se relaciona justamente es con un mayor hay como que no pueden impedir, digamos, el ingreso del HPV, justamente por la falta de lactobacilos, que son los que combaten y que tienen el sistema inmunitario totalmente trabajando, ¿verdad?, para evitar esa infección. Bien. Otra pregunta también, la doctora Belsa, se refiere a los óvulos con lactobacilos que tenemos en nuestro medio, y pregunta si además de las Gynocaps conocemos algunos otros. En nuestro medio no, inclusive no sé si todavía siguen en el mercado acá en Uruguay. No hay más acá No en hay más, Uruguay, no hay más. por eso lo que yo sabía hasta ahora era que no habían. Pero sí, en nuestro medio solamente las Gynocaps. Acá Víctor nos pregunta cómo se identifica la disbiosis clínicamente. Las características clínicas son el flujo, ¿verdad? El tipo de flujo, con un flujo que es homogéneo, que si miramos es un flujo que se pega a las paredes de la vagina, que tiene un color blanco grisáceo, que cuando pasamos, por ejemplo, muchas veces que vamos a hacer el PAP, ¿verdad? Pasamos la espátula, el bajalenguas, y queda como el signo de la pincelada, se dice. No existe. Acordémonos que yo mostré acá los dos tipos de disbiosis más frecuentes, la vaginosis bacteriana y la vaginitis aeróbica. En la vaginosis bacteriana no vamos a ver un componente inflamatorio, la paciente no se va a quejar de dolor, de ardor, de irritación. Mientras que en la vaginitis aeróbica, que son las menos frecuentes, va a haber ardor, dolor, con las mismas características del flujo, ¿verdad? Y las mismas características en cuanto a la observación, al pH con respecto a la vaginosis, pero a nivel del microscopio se van a observar entonces características inflamatorias en la vaginitis aeróbica y características no inflamatorias en la vaginosis bacteriana. Creo que ahí, Sandra, a ver, creo que cobra mucha relevancia. A veces hay muchos trabajos que dicen que en realidad no podemos certificar qué infección tiene la paciente o qué infección genital baja tiene solo por la clínica, si bien nos podemos orientar. Y creo que si nosotros queremos conservar la microbiota, muchas veces también, a salvo que la paciente tenga mucha sintomatología, es importante hacer un exudado para poder realizar también un tratamiento más dirigido y evitar el desbalance, porque muchas veces la sintomatología se eleva con los óvulos de amplio espectro, que muchas veces todos utilizamos,
pero de esa forma quizá lo que hacemos es alteramos más lo que es la flora normal, ¿no? Porque barremos todo y ahí entramos a veces en un bucle que a los que trabajamos en tracto genital inferior muchas veces nos llegan pacientes simplemente a consulta porque tienen infecciones genitales a repetición y siempre se la trató con óvulos de amplio espectro y capaz que eso altera mucho o genera la disbiosis. No sé qué te parece vos de eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y a mí me parece que, por ejemplo, en el exudado vaginal en muchos lugares se ha como esquematizado bastante y se ha reducido lo que es el exudado vaginal con las características microbiológicas, ¿verdad? O las características, por ejemplo, del examen en fresco. Muchas veces se saltea esa parte. Y el examen en fresco es muy importante porque, como ustedes vieron, va a haber en el caso de una vaginosis bacteriana, las células, las Clue cells, ¿verdad? Enclava con ese complejo polimicrobiano en las células epiteliales vaginales, mientras que en la vaginitis aeróbica eso no se va a ver, así como también se va a ver en el pH, ¿verdad? Que muchas veces tampoco viene el dato clínico de pH. Si bien se puede trabajar a nivel clínico con tirillas, ¿sí? Con tiras de pH, que nos dice si estamos frente a un pH básico o a un pH ácido. Hay otra pregunta del doctor Recci, que en realidad lo que pregunta es si, viendo esta relación que hay entre el microbioma y el HPV, si sería factible tratar a las pacientes con alto riesgo de HPV o con factores de riesgo para HPV, si sería factible tratarla, me imagino que preventivamente es la pregunta, tratarla con probióticos. Sí, si él dice sin tener disbiosis, con una microbiota normal, ¿a eso se refiere? Me imagino que esa es la pregunta, sí. No, en realidad, si existe una microbiota normal, entonces el riesgo de infección de HPV no existe. O sea, tampoco dar probióticos en mujeres normales donde no tienen signología ni sintomatología de una disbiosis. Sí, tratar las disbiosis, que muchas veces no se tratan, sí, porque son disbiosis que de repente te dicen, las tuve toda la vida. ¿Cuántas veces tenemos pacientes en el consultorio que vienen y me dicen, pero el flujo mío es de toda la vida? O me tratan y no se me va. Si no se le va el flujo, en todo caso hay que ver por qué no se le va. Y justamente de eso hablan las vaginosis recurrentes. Y por eso mismo mostré lo que es la resistencia, ¿verdad?, a los antimicrobianos por algunos de esos componentes de las vaginosis bacterianas. No hay, yo creo que no dar probióticos en forma preventiva. Lo mejor preventivo que hay es la dieta. La dieta, una dieta saludable es una dieta con probióticos. Los lácteos, los yogures, los quesos, todo lo que es fermentado, las comidas, ¿verdad? Los panes fermentados, la masa madre, o sea, volver a las comidas naturales y no tan elaboradas también, porque las comidas sabemos bien que los alimentos que cuanto más elaborados están, ¿verdad? Consumir, por ejemplo, vegetales, que son justamente las fibras que no se digieren, que son las fibras que se fermentan, que son las fibras que generan una microbiota intestinal normal, y como ya les dije, teniendo una microbiota intestinal normal, la microbiota vaginal también tiende a ser normal. O sea que probióticos en forma preventiva, no, pienso que no, que lo que hay que hacer es tratar las disbiosis, eso sí. Sandra, y con respecto a esa pregunta, que es media parecida, pero capaz que no, y por ejemplo, las pacientes que nosotros hacemos seguimiento que tiene, no sé, una lesión de bajo grado, sin llegar a aquellas que trataron, obviamente nosotros dentro de las recomendaciones que le hacemos, dejar de fumar, dieta lo más saludable posible, ejercicio. En esas pacientes, ¿hay algún trabajo que plantea que se puede beneficiar del uso de probióticos, que ahí en realidad no sería preventivo porque la paciente ya tendría actualmente una lesión por HPV o capaz que podría llegar a mejorar algo o en realidad no se plantea? Sí, en las pacientes que ya tienen lesiones por HPV, justamente vemos los cambios inflamatorios, vemos los metabolitos como mostré, hay trabajos sí que avalan el uso de probióticos
como favorable, porque si ustedes se recuerdan también cuántas pacientes de esas nosotros vemos que siempre tienen la lesión y también tienen un flujo que en realidad no le damos importancia muchas veces porque tienen esa lesión y tratamos la lesión. Hay que tratarlas, sí, hay que tratarlas porque se ve favorecido justamente el microbioma para favorecer la inmunidad y actuar sobre el HPV, sí. Acá la doctora Bustamante nos pregunta si en alguna policlínica se hace el examen en fresco. No, nosotros no lo hacemos en el hospital, por ejemplo, donde yo trabajo hospital o en otros lugares, pero no en todos, ¿verdad? Hay un lugar donde yo tengo la posibilidad de hacer el examen en fresco. Sería bueno, sí, sería bueno tener un microscopio y poder hacer el examen en fresco, o llevar al laboratorio en forma inmediata para hacer el examen en fresco, o muchas veces lo que podemos hacer es mandar a la paciente al laboratorio donde hacen el examen en fresco. Yo sé que no es posible en todas, porque la paciente está en una institución, ¿verdad? Y en esa institución de repente no se hacen. También sé que hay instituciones donde específicamente hay que pedirlo. El exudado vaginal es como que está, como les dije, esquematizado o dividido en diferentes partes y hay que pedir cada una de las partes para pedir un exudado completo. Pero hay laboratorios donde lo hacen. Sí, nosotros en la clínica privada se puede hacer, ¿sí? Podemos hacer el examen en fresco para descartar, por ejemplo, las células en clava de la vaginosis bacteriana. Ahí también deberíamos de volver un poquito para atrás nosotros y poder manejarlo, porque no todos estamos capacitados, Claro. y lo hablo personalmente, ¿no? Sí. Creo que tenemos que adquirir una cierta Sí. curva, volver a la curva de aprendizaje, y bueno, más allá de contar con el microscopio, poder realizarlo de una forma adecuada. De todas maneras, sé que es una práctica que prácticamente en nuestro medio es inviable, porque todos trabajamos en instituciones y sabemos que eso es prácticamente, no digo imposible, pero es prácticamente imposible. Lo que sí digo entonces es que muchas veces tomemos ese tiempo de ver qué es lo que, cuando pido el exudado, qué es lo que va a venir después, y que si hay algo que podamos pedir aparte, lo completemos, ¿verdad? Y que pidamos eso. O en el caso de tener, por ejemplo, muchas veces tenemos pacientes particulares, ¿verdad? Que sabemos dónde podemos mandarlas, donde tenemos un exudado completo con el examen en fresco. No, yo no veo más preguntas, veo muchos agradecimientos y felicitaciones, la doctora Pisani, la doctora Belsa, la doctora Fontoura, la doctora Bustamante, todas te agradecen y te felicitan, Sandra, por tu exposición, pero no tengo más preguntas. No sé si vos ves alguna, Lu. No veo nada más, pero se me está ocurriendo una para Sandra. A ver Dale. si se puede hacer una última pregunta. Aprovechémoslas Sandra, al máximo. y con respecto a las tirillas de pH, ¿Qué? ¿te parece que pueden tener algún valor cuando nosotros tenemos un flujo patológico y nos impresiona patológico para orientar el tratamiento? Sí. Capaz que realizarlo. Creo que eso es un poquito más fácil acceder a las tirillas de pH, si bien sabemos que no tienen mucha sensibilidad y menos especificidad, pero ¿hay algo que te parezca con respecto a eso? Sí, yo creo que sí, que tienen valor cuando tú tenés una clínica a la que podés sumar. No es solo la tirilla, es que la paciente tiene cierta clínica y tú ya estás orientada a que tiene una disbiosis. Quizás me vas a decir, capaz que no es posible identificar claramente si tiene una vaginitis aeróbica o si tiene una vaginosis bacteriana. También sabemos que existen las mixtas. Como hablé hoy, dije que el grupo intermedio estaba en ese intermedio, ¿verdad?, de que podría pasar a una vaginosis y que sería una vaginitis aeróbica, pero a veces coexisten. Entonces, si pensamos que tiene una disbiosis y hacemos una semiología, ¿verdad?, de lo que es el flujo, más y le sumamos la tirilla de pH que nos dice que estamos frente a un pH básico, y no tenemos claro, ¿verdad?, si es una vaginitis o no, porque tiene algún signo irritativo, se puede hacer un tratamiento empírico, como dije, con clindamicina, por ejemplo, que cubriría todos los gérmenes. Bueno, como dijo Noel, no vemos más preguntas. Muchas felicitaciones, la doctora Rucci, la doctora Andrea Cornagengi, la doctora Silvana Vitale. Quiero dejar, no veo un poquito para arriba. Y la Ramendi. Y la Ramendi. Muchas gracias a todos. Qué bueno.
En realidad le agradecemos a todos la participación en la noche de hoy, ¿sí? Los invitamos para la próxima charla virtual, que es el 3 de octubre, que es de higiene vulvovaginal, mitos y realidades, que nos va a dar la doctora Andrea Veracochea. Me parece que esa charla también es fundamental y es muy importante y va de la mano a esto, porque es quien nos va a cuidar y nos va a hacer la prevención también para disminuir el riesgo de disbiosis. Así que bueno, los invitamos a todos a ella, y también los invitamos a todos al curso precongreso que se llevará a cabo en el Congreso de Ginecología en Punta del Este en noviembre, que vamos a hablar de patología vulvar. Va a venir la doctora Claudia Marchitelli, que es referente en el tema a nivel mundial, y bueno, quedan todos invitados para la misma, y los esperamos a todos, y de verdad muchas gracias, porque es tardísimo y tenemos mucha gente que nos está escuchando, y muchas gracias a Sandra, que como siempre es muy lindo escucharte y aprendemos un montón. Gracias a todos.